Saludos amigos, Diógenes Pina, un servidor Manuel Jiménez. Estamos ya con Héctor Rodríguez Pimentel, ex senador y aspirante a la misma posición en las elecciones pasadas por la provincia de Montecristi y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, además de gran amigo nuestro. Así que buenas noches, Héctor, y un placer enorme tenerte aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Jiménez. Buenas noches a mi amigo Diógenes y a todos los televidentes de tu programa, que son muchos. Está bien, gracias. Héctor, la Cámara de Diputados aprobó prolongar la ley 2801 sobre incentivos fronterizos, pero esta ley al parecer se ha quedado en el Senado de la República. Y todo esto en un marco donde se insiste que fuertes sectores empresariales siempre se han opuesto a la vigencia de esta ley que tiene como objetivo principal provocar el desarrollo de la zona fronteriza. Usted como un hombre de la frontera, un hombre de Montecristi, ¿cómo usted ve qué posibilidad concreta hay de que esta ley realmente pueda ser renovada? Manuel, la ley está ahora prácticamente empantanada en el Senado de la República. ¿Por qué está empantanada? Porque los senadores, de manera unánime, aprobaron un proyecto de ley acorde con las necesidades de la zona. Es decir, dejaron prácticamente la ley como estaba anteriormente, que vence ahora el 1 de febrero, después de 20 años, pero le agregaron, en vez de 20 años, le agregaron 30 años. De manera que era una ley buena para el desarrollo de la región fronteriza. Sin embargo, cuando fue enviada a la Cámara de Diputados, comenzó entonces el lobismo de los empresarios que se oponen a la ley. Y en confabulación con diputados y esas cosas, que no vamos a mencionar nombres en este momento, pues la ley se mutiló. Prácticamente lo que se hizo fue un mamotreto de ley que se retornó al Senado y el Senado se ha negado a aprobarla de esa manera. Y entonces está ahí en las gavetas del Senado esperando por la formación, fue lo que solicitaron los senadores Antonio Mate y el senador. Entonces, mientras no se forme esa comisión bicameral que pueda ver los aspectos de la ley acorde con la necesidad de la frontera, pues esa ley se va a mantener ahí. Y mientras tanto, el tiempo está corriendo y el 1 de febrero de ahora, de este año, ya perime la ley y no se sabe en qué van a quedar las empresas que están establecidas y que se están acogiendo a los incentivos que esta le ofrece, que han creado en la zona fronteriza más de 16,000 empleos directos. Esto quiere decir que si tú lo multiplicas por 5, tenemos una cantidad enorme de dominicanos y dominicanos que viven en la frontera, que están obteniendo sustento de empleos que ha propiciado esta ley. ¿Cuáles son los aspectos que la Cámara de Diputados modificó y que hacen que la ley sea inviable? Lo primero que hicieron fue disminuir el 50% la exención de impuestos a las materias primas, que en la actualidad es de un 100%. Se la disminuyeron a un 50%, que es el mismo 50% que está en el fomento industrial que recientemente se aprobó. Entonces, quiere decir que para qué un empresario, un industrial, va a irse a la línea fronteriza a establecer una empresa, cuando estableciéndose aquí en Jaina o en zona franca cercana a la capital o de Santiago, puede obtener ese mismo 50% de exoneración de los impuestos de la materia prima. De manera que ahí se igualó con las demás empresas del país y eso entonces da una desventaja para las empresas que quieren establecerse en esa zona fronteriza. Otra parte que se modificó, que hacen también inviable la ley, es que establecen su artículo 4, ellos establecieron eso en el artículo 4, que las exenciones de las empresas solamente tendrán vigencia en función de los productos que vendan en las 7 provincias fronterizas. Eso es un crimen porque esas empresas se establecen en la frontera por esos incentivos, pero sus productos van. Bueno, parece que se congeló la imagen con
el senador Héctor, el ex senador Héctor Rodríguez Pimentel. Vamos a ver si puede ser una conexión nueva. Bueno, vamos a ver. El director nos avisa si realmente podemos lograr esa reconectar con el ex senador Héctor Rodríguez Pimentel. Lo cierto es que Diógenes, a pesar de lo que está señalando Rodríguez Pimentel, hay quienes indican que el impacto de esta ley 2801 en las provincias de la frontera del país ha sido un poco débil, es decir, en primer lugar, no se ha generado la cantidad de empresas que inicialmente se pensaba que podrían instalarse bajo estos incentivos. Él está hablando de que se han creado alrededor de 16,000 empleos en la región divisora con Haití, pero hay quienes entienden que no es lo suficiente tomando en cuenta de que esta ley se aprobó en el año 2001. Es decir, desde el 2001 hasta la fecha ha tenido vigencia esta ley. Otra debilidad que se está señalando con relación a esta iniciativa legal es de que es muy posible que la falta de infraestructura, me refiero a desarrollo tecnológico, vías de comunicación, como también servicio de salud, servicio de educación, servicio de agua potable, de calidad. Todo esto de alguna manera impacta negativamente en quienes, en potenciales inversionistas que quieran instalarse en la zona fronteriza. De toda manera, hay que estar conteste de que la frontera necesita de algún incentivo para su desarrollo. Necesita incentivo para el desarrollo porque, como muy bien se dice desde hace mucho tiempo, el país empieza precisamente en la frontera y se trata de una zona que no puede descuidarse. No puede descuidarse porque se corre el riesgo de que se produzca una despoblación, es decir, que los habitantes de la frontera marchen en éxodo de manera importante hacia las grandes ciudades, como está ocurriendo hoy en día, tanto a Santiago de los Caballeros como a la propia capital de la República. Y esto realmente es un peligro porque deja despoblada una zona que es vital para mantener lo que es la soberanía de República Dominicana, ¿verdad? Así es, Manuel. Y hay diversos sectores que han venido insistiendo, que no son empresarios, sectores de estas zonas y sectores sociales del país que han venido insistiendo en ese punto, Manuel, en el que de continuar la situación como va hasta ahora, la despoblación de la línea fronteriza sería prácticamente total. E incluso en estos días oí al senador de Pedernales, a Dionis Sánchez, referirse al tema y él insistía en que hay que buscar mecanismos para que las empresas se puedan establecer en toda la línea de la zona fronteriza y que al tiempo de que puedan ser productivas, de que puedan ser al mismo tiempo atractivas para las personas, de manera Sí, tal que impidan las despoblaciones en esas regiones. Cuéntamelo. Sí, tenemos nuevamente a Héctor Perfecto. Rodríguez Pimentel, así que, don Héctor, Sí, sí, dime, ya Jiménez. puede proseguir, Héctor. Sí. Bueno, nos quedamos cuando indicaba los artículos de la ley que han sido reformados por el Congreso o la Cámara de Diputados. Sí, la Cámara de Diputados figuró la ley y lo envió al Senado en unos términos que si se aprueba no produciría ningún efecto de desarrollo al establecimiento de inversión y la creación de empleo en la zona fronteriza. Gracias a Dios que los senadores están firmes en su propósito y sobre todo los senadores de la zona fronteriza y se han plantado en 20 y han planteado ahora que se forme una comisión bicameral para verle la cara, para verse frente a frente con los diputados y entonces tratar de consensuar una ley que efectivamente surta un efecto positivo, porque como está actualmente no sirve para nada. Sí. Ingeniero, el 1 de febrero está
En 2 semanas estaremos ya en febrero. Entonces, mi pregunta es, desde el punto de vista jurídico, ¿qué ocurriría con las empresas que están hasta ahora a la ley? ¿Qué ocurriría de llegar el 1 de febrero y que no se apruebe la decisión de la ley? Bueno, quedarían totalmente desprotegidas. Y los incentivos que están recibiendo en la actualidad, pues no tendrían vigencia a partir del 1 de febrero. Entonces, lo deseable sería que antes de esa fecha, los senadores y los diputados se pongan de acuerdo en una ley prudente, adecuada, y aprueben la ley, de manera que que no se cree ese vacío, porque corremos el riesgo de que a partir del 1 de febrero, esas empresas que hoy están establecidas en la frontera, que son alrededor de 70 empresas y que crean más de 16,000 empleos, pues abandonen la zona y se vayan a otra zona franca del país, porque no verían ninguna ventaja de estar en una zona lejana con la materia prima que tienen que recibirla desde aquí, tienen que transportar la materia prima desde los muelles de Santo Domingo y también tienen que traer su producto a venderlo a Santo Domingo. Entonces, ¿qué atractivo tendría irse a Pedernales o irse a Montecristi o irse a Elías Piña o irse a Dajabón? No tendría ningún atractivo. De manera que yo pienso que la aprobación de esa ley antes del 1 de febrero es de vida o muerte. Y en este aspecto, el presidente Luis Abinader, quien en su campaña prometió esa ley a los fronterizos, debe intervenir con los diputados del Partido Revolucionario Moderno y bajarle una línea, como dicen, y decirle que se pongan a tono con los fronterizos y no a tono con los empresarios que se oponen a la ley. Sí. Héctor, quienes critican la ley dicen que está hablando precisamente del número de empresas que se ha instalado y de la cantidad de empleo que se ha generado, que tú lo estás resaltando como un hecho importante. A la luz de esto, vista de que se trata de una ley que tiene vigencia del año 2001, no ha surtido los efectos deseados. Y entre otras cosas, indican que esto se debe a la falta de infraestructura en la región fronteriza. Estamos hablando de buenas vías de comunicación, desarrollo tecnológico, servicios de calidad en términos de salud, educación, fundamentalmente. Es decir, que son factores que no motivan, por ejemplo, a potenciales inversionistas a establecerse en la frontera. Y de hecho señalan que Montecristi ha sido la provincia más beneficiada con la vigencia de esta ley. Precisamente porque tiene condiciones diferentes al resto de la provincia de la región fronteriza. Sí, déjame decirte, Jiménez, no se trata de eso, no se trata de que no haya infraestructura, que no haya mano de obra, no, se trata sencillamente de que la ley tiene 20 años en vigencia y solamente en 4 años fue que se mantuvo operando. Es decir, desde el 2000 en que se aprobó hasta el 2004. Porque a partir de ahí ha habido un bombardeo permanente a la ley. Lamentablemente el aparato estatal ha sucumbido ante las presiones de los empresarios que no quieren que la ley se establezca. Porque ellos dicen que hay un privilegio en la frontera de que tienen incentivos que ellos no tienen aquí en la capital ni en Santiago y que por eso debe ser eliminada. Entonces el Estado no ha sido lo suficientemente firme para mantener vigente la ley y operando. Las 70 empresas que se crearon en esos 4 años que yo te señalé, de 2000 a 2004. A partir de 2004 no se estableció una sola empresa en la zona fronteriza. Incluso la ley fue en una ocasión derogada y la Suprema Corte en 2 ocasiones fue derogada. Y la Suprema Corte de Justicia tuvo que echar hacia atrás esa derogación, acorde, ¿verdad?, con lo que establece la Constitución. El artículo 11, me parece, de la Constitución, que establece como una prioridad el desarrollo de la zona fronteriza. Todo eso es por la preservación de la dominicanidad y el establecimiento de un muro de empleo en una zona donde si la vamos a perder la dominicanidad sin lugar a dudas, porque va a haber, si se crea un vacío en esa zona de población, indiscutiblemente que la migración va a aumentar y de un momento a otro va a ser corrida la línea fronteriza de manera que perjudique la soberanía nacional. Entonces, no ha sido por otra razón de infraestructura ni por mano de obra deficiente, nada de eso. Ha sido porque el Estado no ha sido responsable en cuanto a mantener vigente la ley
y a clasificar las empresas que así lo desean. Hay más de 60 empresas en la actualidad, 60, oye bien, que están esperando turno para clasificarse y no han podido porque la ley ha sido, el Ministerio de Hacienda, lamentablemente, de las gestiones anteriores, no estoy hablando del gobierno actual, trancó las puertas a los que iban a clasificarse en esa ley y los beneficios fueron truncados. Si esa ley hubiera fluido de manera normal durante estos 20 años, en vez de 16,000 empleos, ahora estuviésemos hablando de 100,000 o 150,000 empleos en la zona fronteriza. Pero no ha sido así, ha habido muchas trabas. Entonces lo que se está pidiendo, lo que están pidiendo los fronterizos en este momento, es que se apruebe una ley adecuada y que se creen los mecanismos necesarios para que fluyan las inversiones hacia esa zona. Hoy, en el día de hoy, más de 17 asociaciones representativas de la zona fronteriza, de las 7 provincias beneficiarias de la ley, fueron en comisión a entregarle una carta al presidente Luis Abinader al Palacio Nacional. Y lo mismo hicieron en el Nacional, una carta para el presidente del Senado y otra para el presidente de la Cámara de Diputados, donde le solicitan que la ley sea aprobada antes del 1 de febrero y que se contemplen los incentivos que tenían más el agregarle 30 años en vez de 20 años. Porque ¿por qué vamos a estar con hipocresía? Si la Constitución dice que hay que desarrollar la frontera, entonces los gobiernos de turno se dedican a boicotear ese artículo fronterizo, pues mejor modifiquemos la Constitución y quitémosle esa parte. Digamos que todos somos iguales y que Haití, que los haitianos entren por la frontera, que los fronterizos sigan abandonando su zona, como está ocurriendo en la actualidad, que hay un éxodo extraordinario. Hay provincias, la mayoría de las provincias fronterizas ven disminuir su población cada año. Cada año tienen menos poblaciones porque van inmigrando hacia los centros urbanos principales y esos espacios van siendo ocupados por nacionales haitianos. Entonces, es momento de afrontar con seriedad y ese es el llamado que nosotros le hacemos al presidente Luis Abinader. Se frizó nuevamente la entrevista. Bueno, ahí Una está lástima. en detalle una lástima, una interesante entrevista que está abordando un tema de mucho interés para la región fronteriza. Yo no diría solo para la región fronteriza, sino igualmente para toda República Dominicana, porque como él señala de manera muy oportuna, la frontera es un punto vital para el mantenimiento de la soberanía y la independencia de República Dominicana. Entonces, habría que ver hasta qué punto el Congreso realmente va a permitir que esta ley finalmente quede frisada, ¿verdad? Y en una situación donde ya esas 70 empresas que están instaladas en la línea fronteriza bajo el amparo de esta ley quedarían entonces desprotegidas. Muy acertado lo que está señalando Héctor. ¿Sí? Pero eso es ya, Manuel, porque es que el día 1 de febrero está ahí a una semana y algo. Hoy estamos a 19 y ya entramos en un fin de semana largo. O sea, ya a partir de mañana no hay labor hasta el martes. Imagínate qué tiempo queda para salvar esa ley. Es muy poco tiempo queda. Sí. Bueno, posiblemente Héctor se esté conectando desde Montecristi y entonces estas sean las dificultades que hay para mantener la conexión. Es decir, lamentablemente ya llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que en otra ocasión vamos a conversar con el amigo Héctor Rodríguez Pimentel para ampliar, no solamente hablar de la zona fronteriza, habría que hablar con él también del Partido Reformista Social Cristiano. Él es un importante dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y ver cuáles son las expectativas que tiene el PRCC a la luz de la votación que obtuvo en las pasadas elecciones, una votación que estuvo por debajo del 5%, y esto realmente plantea una disyuntiva interesante para el Partido Reformista Social Cristiano, otrora uno de los principales partidos de República Dominicana.
Así que, don Diógenes, muchísimas gracias a usted y gracias a don Héctor Rodríguez Pimentel por haber participado en esta propuesta de la noche. El compromiso sigue vigente para tener nuevamente una conversación con el ex senador por la provincia de Montecristi y abordar nuevamente estos temas sin estas lamentables interrupciones. Así que un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos a estar con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.